Bueno, me acuerdo que cuando recién me había convertido a Jesús, cuando lo había conocido y estaba yendo a la iglesia, antes de conocerlo yo fumaba cigarrillo, pero en mi casa nadie sabía que yo fumaba cigarrillo. Y me acuerdo que para dejar de fumar Dios me había confrontado con una palabra que decía: es necesario que vengan tropiezos más allá de aquel que los provoca. Y había dejado de fumar, pero un día estaba enojada con Dios y y fumé otra vez, ¿no? Y me acuerdo que salí afuera, le dije a mi amiga si me acompañaba, después me lavé las manos, me eché perfume y todo para que no se den cuenta. Cuando volví a mi casa, mi hermano me dice: Agus, que no sabía nada, me dice Dios que te diga que Él te perdona lo que hiciste, no sé lo que hiciste, pero Él te perdona, pero que no lo hagas más. Y me sentí descubierta por Dios. Si bien nadie lo sabía, mi hermano no lo sabía, me sentí descubierta por Dios y también al mismo tiempo me sentí amada, como que me conocía, como conocida por Dios. Y esto es un poco de lo que hoy vamos a hablar. Sí, hoy queremos hablar más que nada de lo que pasa en la vida de un cristiano, ¿no? Que nosotros llegamos con un montón de pecados y quizás al principio no tenemos problemas de confesarlo. Pero llega un tiempo en que, o quizás sí, al principio, no sé, depende de la historia de cada uno. Pero hay veces que sabemos que tenemos pecados y no los queremos confesar, los queremos mantener ocultos. Pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ¿no? Y nosotros pensamos en eso, hablábamos un poco de las historias, porque yo también pasé historias, ella pasó por cosas, y decíamos, qué feo es cuando la careteás sabiendo que estás mal, ¿no? Y de repente vienen personas y te preguntan, ¿oraste? ¿Cómo andás con Dios, no? Y vos estás como, bien, bien, no pasó nada, estoy bien, no, sigo siendo yo. Y vos sabés que te mandaste alguna. Entonces titulamos este mensaje, no caretearla, ¿no? ¿Y por qué careteamos? Bueno, a veces no queremos que nos descubran cómo somos, ¿no? O las cosas que sentimos, o las que vemos, o las que pasamos. A veces nos equivocamos y nos dimos cuenta que nos metimos en un grave error y decimos, ¿cómo hago para salir de acá? O Dios no me va a perdonar, o tenemos miedo a la mirada de los demás, ¿no? Todo empieza con ocultar algo, porque en realidad el problema no es pecar. Si bien pecar está mal, no hay persona que sea perfecta. El único perfecto fue Jesús y nosotros tenemos que saber que por más que pequemos, no tenemos que ocultar nuestros pecados. Obvio que no lo vamos a andar ventilando por todos lados, ¿no? Ah, ¿sabes que yo? No, o sea, no lo vamos a hacer. Pero siempre tenemos que tener un amigo, un confidente, alguien a quien poder decirle, confesar nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados los unos a los otros y oramos los unos por los otros, dice que Dios es justo, Él es fiel para perdonarnos. Él nos va a perdonar, Él tiene gracia sobre nuestras vidas. Entonces, yo le agradezco a Dios porque la tengo a ella y por ahí puedo confesarle mis pecados. Pero ¿cuántas veces no tenemos a nadie a quien confesarle nuestros pecados? Pero sabemos que lo tenemos a Dios, ¿no? Y que en la intimidad, nosotros cuando estamos en secreto con Dios, dice el Salmo 51, dice que Él ama la verdad en lo secreto. Dice que en lo íntimo nos hace comprender sabiduría. Quizás si nosotros le confesamos nuestro pecado a Dios, por qué hicimos tal cosa o lo que hicimos, Él nos pueda dar la sabiduría de por qué la estamos haciendo y nos pueda transformar interiormente, porque hay muchas cosas que las hacemos porque tenemos un pasado y cometemos errores porque somos carne, también somos espíritu y estamos aprendiendo a vivir. Y de eso se trata, ¿no? Y Sí, nosotras cuando estábamos hablando hablábamos más que nada de la intimidad. ¿Cuántas veces vamos a orar y vamos a la presencia de Dios y oramos, bueno, no sé, el Padre Nuestro, oramos así por sobre encima, ¿no? Y quizás toda esa semana mantuvimos cosas en el corazón que hasta parece como que no nos damos cuenta de algunas cosas porque están tan arraigadas a nuestro corazón y cuando pasaron o cuando algo nos lastimó, nos llamó la atención, no fuimos a la presencia de Dios y quizás está muy arraigado al corazón. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y pidiéndole a Dios que nos examine, como David, que aunque se equivocó y tardó en confesar, ¿no? Con la historia de Betsabé, cuando tuvo relaciones con Betsabé, ella quedó embarazada. me Y mandó a algo, matar a Urias. sí, mandó a matar a Uría, y algo que también nos dábamos cuenta, o sea, todos sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, cuando David pecó con Betsabé, ese tiempo que él pecó, ella, bueno, tuvo relaciones con Betsabé, ella quedó embarazada, pero todo ese tiempo, o sea, antes no había test de embarazo ni había ecografía, todo ese tiempo estuvieron guardando como el secreto de que Betsabé estaba embarazada, no que estaba embarazada, no lo sabían, sino que había tenido relaciones y no es que lo confesó. Ella era una mujer casada
Y encima Urías trabajaba como, digámoslo así, para el reino de David, ¿no? Y sin embargo, bueno, después él por no confesar y querer tapar su pecado termina matando a Urías. Y después vemos que cuando Natán lo reprende, él siente una convicción tremenda y bueno, es el Salmo 51 que dice, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. También habla de cómo Dios nos limpia del pecado. Y también algo que nosotros pensábamos, ¿no? De que Dios ama, o sea, ama de amar la verdad en lo íntimo, ama que seamos sinceros con Dios. Quizás no tenés, igualmente hay cosas que yo por ahí a Flor no le cuento, que sí voy a Dios y se las cuento, porque hay cosas que son muy privadas que hasta a veces te da cosa pronunciarla y escucharte cuando la estás diciendo. Muchas veces me pasó de que me daba vergüenza confesar mis pecados porque yo misma los escuchaba. Pero Dios, una vez que nosotros le confesamos los pecados, viene con su luz y alumbra esa área que estaba en la oscuridad. Porque sabemos que en la oscuridad opera Satanás. Y si en este tiempo a vos te está costando confesar un pecado, hay algo oculto en tu corazón, quizás estás enojado con una persona, quizás tenés falta de perdón o tenés envidia, celos, que puede pasar, somos humanos. Lo importante es ir a la presencia de Dios, decirle: Dios, estoy luchando con esto, me está costando esto, y Dios es fiel y justo para perdonarnos, y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo tiene un poder que antes, cuando los judíos mataban para expiar el pecado, solamente podían perdonar los pecados. Cuando Jesús murió por nosotros, el Cordero Santo de Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que también limpia nuestra conciencia. Y esa conciencia que Jesús limpia con su sangre preciosa nos hace aceptos delante de Dios. Tener una conciencia limpia nos hace sentir seguros, porque nuestra conciencia muchas veces nos acusa. Por ahí a veces sentís que vas a adorar o vas a orar y es como superficial, porque hay algo en tu conciencia que no te está dejando por algo que tenés en el corazón. Entonces cuando vos vas, los confesás a Dios, Jesús con su sangre preciosa limpia tu conciencia, limpia tu corazón y podés estar confiado delante de Dios. Claro, el problema en sí no es el pecado, o sea, pecamos todos, quizás algunos pecados sean mucho peores que otros, pero dice la palabra de Dios que a los ojos de Dios todos los pecados son iguales. O sea, no hay pecado que sea chiquito, no es que Dios dice, este pecado es chiquito. O sea, cualquier pecado está mal. Todo lo que nosotros erremos, pecado significa errar al blanco, en todo lo que nosotros le erremos, tenemos que saber que lo único que no tenemos que hacer es ocultarlo. Lo que es ocultar de las personas, te da vergüenza, hacelo. O sea, Dios no te va a juzgar por eso. Igual es bueno confesárselo a alguien, ¿no? Sí, estaría bueno. Sí. Pero si no te animás a hacerlo, confesáselo a Dios. Andá a la intimidad y decirle: Señor, me está pasando esto. No tengas vergüenza, porque Él es tu papá. Y ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Dice que si nos humillamos, alcanzamos misericordia, ¿no? Es muy importante la humillación delante de Dios. Quizás sea algo súper humillante que te haya pasado. Sí. Pero humillate delante de Dios, decirle: Señor, me pasa, no sé... Creo que uno de los pecados más difíciles de confesar por ahí es la masturbación, la pornografía. Son pecados como re ocultos, pero también son comunes. Decirle: Señor, me está pasando esto, reconocelo delante de Dios, porque si vos lo confesás delante de Dios, ya inmediatamente lo exponés a la luz. Entonces Dios te va a dar sabiduría, Él te va a mostrar dónde está el problema, Él te va a mostrar en qué área quizás o por qué. Y cuando nosotros llegamos a resolver el por qué nos pasa algo, lo vamos a dejar de hacer. Nosotros no luchamos con nuestras fuerzas, no es porque no nos vamos a santificar a nosotros mismos, es el Espíritu Santo, es Dios el que nos santifica, nosotros no podemos santificarnos. En el Salmo 51 dice, límpiame y seré más blanco que la nieve. O sea, si Dios no nos limpia, si Dios no nos pasa su hisopo, nosotros no podemos autolimpiarnos nosotros, no es que somos sepulcro blanqueado, o sea, andamos por la calle como si estuviésemos bien, pero en realidad nosotros en nuestro interior sabemos lo que somos. Pero si se lo entregamos a Dios, Él sí lo puede transformar. Si nosotros confesamos, Dios puede transformar nuestros pecados y después nos puede ayudar también a ayudar a otras personas que quizás pasen por lo mismo. O sea, quizás es una experiencia que vos tengas que vivir para el día de mañana poder ayudar a alguien, poder instruir a alguien en lo mismo que vos pasaste. Y esto se trata de ir santificándonos cada día, ¿no? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotras solas por nosotras mismas no podemos, ¿no? Sí, es cuestión de tomarse un tiempo y ir a la presencia de Dios con sinceridad, no con palabras que a Dios le agradan, porque Dios no espera palabras, sino un corazón contrito y humillado, espera a Dios, es lo que le agrada, ni siquiera los sacrificios que uno puede hacer, ni siquiera, no sé,
no sé qué decir, dar, no sé, una reofrenda, no. Lo único que quiere Dios es tu corazón y Él es el que hace la obra. Él es el alfarero, nosotros somos barro en sus manos. Solamente decir a Jesús, decirle que lo necesitas, Jesús va a estar ahí con vos. Él no te va a condenar, Él está lleno de gracia y de verdad. Y Él es nuestro abogado, Él es el que nos justifica y el que te justifica solamente es confesar y Él lo va a hacer todo. Así que nada, espero que esta palabra haya sido de bendición. Estuvimos orando por tu vida, creemos que el Espíritu Santo va a hacer una obra, que lo que Jesús empezó lo va a terminar y que la iglesia de Jesús va a triunfar. Y nada, queremos que sepas que si te estuviste haciendo algo que no tenías que hacer, la estuviste careteando en este tiempo, no te preocupes, Dios te perdona, pedile que Él te haga borrar el pecado que tenés delante tuyo, no vivas con el pecado que ya cometiste y ya pediste perdón, como si fuese que Dios no te hubiese perdonado. Sí. Inmediatamente lo confesás, Dios lo perdona, Él no es que te vas a estar diciendo, bueno, capaz que mañana te perdona, no, o sea, vos confesás un pecado, te arrepentís de corazón, arrepentirte quiere decir no lo quiero hacer más. O sea, capaz que después lo volvés a hacer, no sé, puede pasar, sí. Pero que en tu interior no esté el deseo de seguir haciéndolo, no es que vas a estar pidiendo perdón a Dios y después sabes en tu conciencia que lo vas a seguir haciendo. O sea, arrepentite y pedile a Dios que te libere de lo que estés haciendo, que te libere del pecado que hiciste mal y que también te ayude a olvidarlo, ¿no? Porque vivir con esa carga encima como no nos sirve, ¿no? Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que bueno, que Jesús te haga descansar en este tiempo, te animamos a la intimidad con Dios, a buscarlo a Él. Él es el único que puede quitarte la carga, quitarte ese peso que tenés encima y hacerte olvidar todo lo malo que pasaste. Y bueno, Él nunca va a dejar de tener propósitos en tu vida. Él siempre te va a mirar con ojos de perfección porque te mira a través de la sangre de Jesucristo. Así que bueno, te animamos a que puedas estar buscando a Dios en este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús.